«Por favor, no me toques», le suplicó. Pero él lo hizo. Al día siguiente, 300 guerreros vinieron por ella. 300 guerreros no aparecen de la noche a la mañana. No por cualquier persona, no por algo ordinario. Silas Ward aprendió esto cuando despertó al sonido de cascos de caballos que parecían durar para siempre. Un estruendo que sacudió las paredes de madera de su puesto comercial y hizo temblar cada botella en sus estantes. Se acercó tambaleándose a su ventana, aún medio borracho de la noche anterior, esperando ver tal vez una docena de jinetes como máximo. El horizonte estaba negro con ellos. Se sentaron inmóviles sobre sus caballos, dispuestos en líneas perfectas que se extendían más allá de lo que sus ojos podían seguir, sin pintura de guerra, sin armas levantadas, solo un silencio que se sentía más pesado que cualquier amenaza que hubiera escuchado jamás. En el centro, un hombre mayo ere con trenzas plateadas esperaba, su mirada fija en la puerta de Silas con la paciencia de la piedra. Pero esto es lo que no tenía sentido. Ayer, cuando la chica le había rogado que no la tocara, cuando había pronunciado esas palabras exactas en inglés, quebrado, mientras retrocedía hacia su cuarto de almacenamiento, no había parecido importante. Solo otra nativa que había entrado a su puesto buscando trabajo. Él había agarrado su muñeca, la había obligado a quedarse, la había hecho apilar sus mercancías a pesar de sus lágrimas. Era negocio nada más. Entonces, ¿por qué estaban aquí? Why poor? Que, cuando Silas miró más de cerca, pudo ver que cada guerrero llevaba algo pequeño y blanco atado a su montura, algo que parecía casi como huesos. La chica no estaba por ninguna parte, pero en su umbral yacía una sola pluma de águila colocada con precisión ceremonial. Silas había estado en el territorio lo suficiente para saber que las plumas no aparecían por accidente. Significaban algo Aaron mensaje. Simplemente no tenía idea de qué mensaje le estaban tratando de enviar 300 hombres armados. O por qué un simple agarre de la muñeca de una chica había aparentemente roto alguna regla que ni siquiera sabía que existía. El día anterior, Silas Ward se había considerado el hombre más inteligente del territorio. Su puesto comercial se encontraba en el cruce donde se encontraban 3 senderos, y cada viajero que necesitaba suministros tenía que tratar con él. Él establecía los precios, hacía las reglas y tomaba lo que quería cuando lo quería. Esa mañana, ella había entrado a su tienda como cualquier otro cliente, una joven mujer nativa, tal vez de 20 años, con largo cabello negro trenzado por la espalda y usando un vestido simple que había visto mejores días. Se movía cuidadosamente entre sus estantes, sin tocar nada, examinando sus mercancías con la atención concentrada de alguien que tenía muy poco dinero para gastar. Silas la observaba desde detrás de su mostrador, calculando. Estaba sola, lo cual era inusual. Las mujeres nativas raramente viajaban sin protección familiar o tribal. Siguió mirando hacia la puerta como si esperara a alguien, pero nadie vino. ¿Necesitas trabajo?, le gritó sin realmente preguntar. Ella se volteó y él vio algo en sus ojos oscuros que debería haberle advertido. Miedo, sí, pero algo más. Algo que parecía casi como reconocimiento, como si ella supiera quién era él, antes de que él supiera quién era ella. ¿Puedo pagar?, dijo tranquilamente, sosteniendo una pequeña bolsa de cuero para harina, azúcar, medicina, pero Silas ya se estaba moviendo alrededor del mostrador. Había estado solo en este puesto durante 3 meses, y la vista de una mujer joven despertó algo hambriento en su pecho. Los negocios estaban lentos, y estaba cansado de recibir órdenes de todos los que pasaban cabalgando. Aquí había alguien a quien podía controlar. El trabajo es más fácil que las monedas, dijo, acercándose. La tienda necesita limpieza. Las mercancías necesitan organización. ¿Tú me ayudas? Yo te ayudo. Ella retrocedió hacia la pared, el miedo en sus ojos volviéndose más agudo. Por favor, tengo dinero. Solo necesito. Por favor, no me toques, susurró cuando él extendió la mano hacia su brazo. Las palabras lo detuvieron tal vez por medio segundo. Había algo desesperado en cómo lo dijo, algo que iba más allá del miedo normal. Pero Silas había estado bebiendo desde el mediodía, y el whisky lo hacía audaz en todas las formas equivocadas. Agarró su muñeca de todos modos. Sintió cómo trató de alejarse. Vio lágrimas empezar en sus ojos. «Trabajarás», dijo, arrastrándola hacia el cuarto de almacenamiento. «Unas pocas horas. Luego puedes comprar lo que necesites». Ella no luchó contra él.
lo que lo sorprendió. Simplemente se quedó quieta y silenciosa, como un animal haciéndose el muerto. Pero cuando miró su rostro, vio algo que debería haberlo aterrorizado. No sumisión, no derrota, aceptación. Como si hubiera estado esperando este momento toda su vida, como si todo lo que viniera después ya hubiera sido decidido mucho antes de que él hubiera agarrado su muñeca. Horas después de que ella hubiera apilado sus mercancías y barrido sus pisos en perfecto silencio, hizo una pregunta que hizo que su sangre se helara. ¿Conoces el nombre de mi padre? Silas se había reído de su pregunta sobre su padre. Rió hasta que le dolió el vientre y las lágrimas de whisky corrieron por sus mejillas. Cariño, no conozco los nombres de ninguno de tu gente. ¿Todos se ven iguales para mí? Ella no había reaccionado al insulto. Simplemente se quedó ahí, sosteniendo un saco de harina, esperando a que su diversión muriera. Cuando el silencio se extendió demasiado, Silas se limpió los ojos y trató de enfocar su rostro a través de la neblina del alcohol. ¿Por qué me importaría tu papá? Porque mañana lo conocerás. La forma en que lo dijo hizo que la risa se atascara en su garganta. No como una amenaza, no como una promesa, como un simple hecho. La forma en que alguien podría decir que el sol saldría o que el invierno vendría. ¿Se supone que eso me asuste? Silas alcanzó la botella en su mostrador, necesitando otro trago para lavar el extraño frío que habían traído sus palabras. Ella inclinó la cabeza, estudiándolo con esos ojos oscuros que parecían ver demasiado. Bebes porque estás solo. Tocas mujeres porque eres débil. Tomas lo que no es tuyo porque crees que nadie te detendrá. Cada palabra golpeó como un golpe físico, no porque fueran crueles, sino porque eran verdaderas. ¿Quién diablos eres tú? Mi nombre es Ayana, dijo, interrumpiéndolo. Significa flor eterna en la lengua de mi pueblo. Mi padre lo eligió porque dijo que yo sobreviviría a todo lo que tratara de destruirme. Algo en su tono hizo que Silas dejara su botella. La forma en que pronunció su nombre con reverencia y orgullo, como si llevara un peso más allá de la simple identificación, como si significara algo para alguien importante. ¿Ayana? Repitió, observando su rostro cuidadosamente. Hija de Pluma de Cuervo, jefe de la tribu Viento de Montaña. La sangre se drenó del rostro de Silas. Cada comerciante en el territorio conocía ese nombre. Pluma de Cuervo controlaba los pasos del norte, decidía qué caravanas vivían y cuáles desaparecían en las montañas. Era el único hombre que incluso el ejército evitaba confrontar directamente. Estás mintiendo. Cuando tenía 7 años, Ayana continuó como si él no hubiera hablado. Un colono blanco agarró a mi hermana, la usó, la desechó como basura. Mi padre tomó 300 guerreros y quemó su casa hasta las cenizas. El hombre rogó por misericordia, prometió dinero, ofreció caballos. Mi padre le dio la misma misericordia que el hombre había mostrado a mi hermana. Las manos de Silas comenzaron a temblar. Alcanzó su arma, pero Ayana simplemente sacudió la cabeza tristemente. La violencia no te ayudará ahora. Ya has roto la ley sagrada. ¿Qué ley sagrada? Solo te hice trabajar y anoté. Tocar a la hija no marcada de un jefe sin permiso es reclamarla como tú. Mujeran has declarado ser mi esposo ante los ojos de mi pueblo. Las palabras golpearon a Silas como un golpe físico. Sus piernas cedieron y se desplomó sobre una caja de madera detrás del mostrador. Eso no sabía. Solo estaba. Mi padre me enseñó que la ignorancia no es inocencia. Un hombre que actúa sin conocimiento de las consecuencias debe seguir pagando por lo que destruye. Afuera, el viento había comenzado a levantarse, haciendo temblar las ventanas del puesto comercial. Pero, debajo de ese sonido, llevado en el aire vespertino, llegó algo más. Algo que hizo sonreír a Ayana por primera vez desde entrar a su tienda. El trueno distante de caballos acercándose. El trueno se hizo más fuerte mientras caía la oscuridad, pero no eran nubes de tormenta las que traían el ruido. A través de su ventana, Silas observó antorchas aparecer en el horizonte como estrellas caídas, moviéndose en formación perfecta a través del suelo del valle. El sonido de cascos de caballos hizo eco en las paredes del cañón, multiplicándose hasta que parecía que la tierra misma
estaba temblando. Ayanna se había posicionado junto a la puerta. Ya no la chica asustada que le había rogado que no la tocara, se mantenía erguida y calmada, como si hubiera estado esperando este momento toda su vida. Cada pocos minutos inclinaba la cabeza hacia el sonido que se acercaba y asentía, ligeramente como si estuviera contando algo que solo ella podía escuchar. ¿Cuántos?, preguntó Silas, su voz quebrándose, como la de un niño 300. ¿Cómo demanda la tradición? ¿Para qué? ¿Por tocar mi brazo, Anne? Eso es una locura. Ayanna se volvió para enfrentarlo, y a la luz de la lámpara pudo ver que ya no era la misma persona que había entrado a su tienda. Había algo regio en su porte ahora, algo que hablaba de linajes y leyes antiguas que los hombres blancos nunca se habían molestado en entender. No solo tocaste mi brazo, dijo tranquilamente, declaraste propiedad. En mi cultura, cuando una mujer no marcada es agarrada contra su voluntad por un hombre de fuera de la tribu, es matrimonio o guerra. No hay término medio. Silas buscó su rifle, revisando la cámara con manos temblorosas. Entonces lucharé, les mostraré que no pueden simplemente... ¿Con qué? ¿6 balas contra 300 guerreros? Ayanna sacudió la cabeza. Mi padre trae suficientes hombres para ser testigos. No para batallar, esto es ceremonia, no guerra. ¿Ceremonia para qué? Antes de que pudiera responder, los cascos de caballos se... El silencio repentino fue de alguna manera peor de lo que había sido el trueno. Silas presionó su rostro contra la ventana y los vio dispuestos a la luz de la luna, un mar de figuras montadas que se extendía más allá del alcance del resplandor de su lámpara. Se sentaron inmóviles como estatuas, esperando. Un solo jinete se separó de la formación y se acercó al puesto comercial. Incluso en la oscuridad, Silas podía ver el marco masivo del hombre, las trenzas plateadas que capturaban, la luz de las estrellas, la forma en que su caballo obedecía su más mínimo toque. Este tenía que ser Pluma de Cuervo. El jefe desmontó y caminó hacia la puerta con pasos medidos. No tocó, no gritó, simplemente se quedó ahí esperando a que la puerta se abriera como si tuviera todo el tiempo del mundo. ¿Qué quiere?, susurró Silas. Ayanna ya estaba alcanzando la manija de la puerta. ¿Ofrecerte una elección? ¿Qué elección? Hizo una pausa, su mano en la madera, y lo miró hacia atrás con algo que podría haber sido lástima, honrar el matrimonio que creaste o enfrentar la justicia que te has ganado. La puerta se abrió de par en par, y Pluma de Cuervo entró. De cerca, era aún más imponente de lo que Silas había imaginado. Alto como un árbol con cicatrices que contaban historias de batallas ganadas y enemigos conquistados. Sus ojos oscuros encontraron a Silas inmediatamente y lo mantuvieron clavado como un insecto bajo cristal. Cuando Pluma de Cuervo habló, su voz llevaba el peso de las montañas. Tocaste a mi hija no era una pregunta. Era un juicio que ya había sido pasado. Silas trató de encontrar su voz. Trató de explicar que todo había sido un malentendido, pero las palabras murieron en su garganta bajo la mirada de Pluma de Cuervo. El jefe se mantuvo en la puerta como una fuerza de la naturaleza White. Detrás de él, la noche estaba llena de la respiración silenciosa de 300 caballos y el suave crujir de monturas de cuero. No sabía, Silas finalmente logró decir, no, sabía, que ella era tu hija. No sabía sobre sus leyes. Pluma de Cuervo entró completamente a la tienda, y Silas notó que se movía sin hacer ningún sonido en absoluto. Todo sobre el hombre hablaba de precisión mortal, desde la forma en que sostenía sus hombros hasta la colocación calculada de cada paso. La ignorancia, dijo el jefe lentamente, es la excusa de niños y cobardes. ¿Cuál eres tú? Ayanna se movió para pararse junto a su padre, y Silas vio el parecido familiar claramente ahora. El porte orgulloso, la misma mirada inflexible que parecía ver directamente hasta el alma de una persona. Ella susurró algo en su lengua nativa, y Pluma de Cuervo asintió una vez. Mi hija me dice que estabas bebiendo cuando la agarraste, que la forzaste a trabajar contra su voluntad, que ignoraste sus súplicas. Cada palabra fue entregada como un golpe físico. ¿Es esto verdad? Silas miró alrededor de su tienda como si buscara alguna ruta de escape que no existía. Su rifle se apoyaba contra la Paired en su puerta trasera. Llevaba a nada más que campo abierto donde 300 guerreros esperaban. Estaba atrapado, y todos en la habitación lo sabían no era. Quiero decir, solo necesitaba ayuda con la tienda. Era negocio.
Pluma de Cuervo repitió la palabra como si supiera amarga. ¿Llamas trabajo forzado negocio? ¿Llamas agarrar a una mujer contra su voluntad negocio? Andió otro paso más cerca. Dime, comerciante, ¿qué negocio le da a un hombre el derecho de ignorar las lágrimas de una mujer? La pregunta colgó en el aire como humo. Silas se dio cuenta de que no tenía respuesta que no lo hiciera sonar exactamente como lo que era. Un hombre borracho que había tomado lo que quería porque podía. En tu mundo, Pluma de Cuervo continuó. Quizás tales cosas quedan sin castigo, pero tocas a la hija de un jefe. Por nuestra ley, la has reclamado como tu novia. Esto te hace mi hijo, ya sea que lo hayas intentado o no. Silas sintió un destello de esperanza. Yerno sonaba mejor que enemigo. Entonces podemos resolver esto. Puedo hacer reparaciones a pagar compensación. La expresión de Pluma de Cuervo no cambió. Un hijo que deshonra a su familia trae vergüenza a todos los que comparten su nombre. En nuestra tribu, la vergüenza solo se limpia a través de sangre o exilio. La esperanza murió tan rápido como había surgido. ¿Qué significa eso? Significa, dijo Ayanna tranquilamente, que debes elegir. Prueba que eres digno de ser mi esposo a través de combate de prueba o deja este territorio para siempre y nunca regreses. Afuera, como si fueran convocados por sus palabras, llegó un nuevo sonido. El golpeo rítmico de tambores, profundo y primitivo, que parecía hacer vibrar las paredes mismas del puesto comercial. La ceremonia estaba comenzando, o estuviera Silas listo o no. El tamborilleo se hizo más fuerte, acompañado por voces cantando en un idioma que Silas no podía entender. A través de la ventana observó guerreros desmontar y comenzar a formar un círculo alrededor de su puesto comercial. Cada hombre llevaba armas, pero las sostenían sueltas ceremonialmente, como si esto no fuera sobre matar, sino sobre algo mucho más serio. Pluma de Cuervo hizo un gesto hacia la puerta. Venezuela, la tribu, espera ver qué tipo de hombre reclama a la hija de su jefe. Las piernas de Silas se sintieron como agua. ¿Qué pasa si elijo el exilio? ¿Qué pasa si simplemente me voy? Entonces corres como un cobarde y el honor de mi hija permanece manchado por tu toque para... Siempre la voz del jefe no llevaba emoción, solo hecho frío. Será marcada como la mujer por la que ningún hombre lucharía. ¿Nunca se casará? ¿Nunca tendrá hijos? ¿Nunca tomará su lugar legítimo en la tribu? Ayanna se adelantó y por primera vez, desde la llegada de su padre, habló directamente a Silas. Ya has cambiado mi vida para siempre. La pregunta ahora es si la destruirás completamente o encontrarás el coraje para enfrentar lo que has hecho. No soy un luchador, dijo Silas. Desesperadamente, soy un comerciante, vendo mercancías. No sé cómo usar armas apropiadamente. Entonces deberías haber pensado en eso antes de agarrar a la hija de un jefe, replicó Pluma de Cuervo. Pero nuestra ley no está sin misericordia. Puedes elegir tu prueba. ¿Qué significa eso? Ayanna tradujo algo que su padre dijo en su lengua nativa. Combate tradicional con cuchillas o la prueba de resistencia. En la prueba de resistencia debes sobrevivir 3 días y noches en la naturaleza, salvaje con nada más que la ropa en tu espalda. Si regresas vivo, pruebas que eres digno. Si mueres, la deuda queda pagada. Silas miró entre padre e hija, buscando algún indicio de compasión en sus rostros. No encontró ninguno. Esta gente vivía por códigos que nunca se había molestado en aprender. Seguían leyes más antiguas que cualquier gobierno que hubiera conocido. ¿Y si gano? ¿Si sobrevivo? Entonces te conviertes en mi esposo, dijo Ayanna simplemente. Dejas tu vida antigua atrás y te unes a nuestra tribu. Aprendes nuestras formas, sigues nuestras costumbres y pruebas cada día que mereces el honor que reclamaste a través de la fuerza. El peso de todo se desplomó sobre Silas de una vez. No había salida que no le costara todo: luchar y probablemente morir. Correr y vivir como un cobarde que destruyó la vida de una mujer inocente. Sobrevivir a la prueba de la naturaleza salvaje y perder su libertad para siempre. Pero mientras miraba el rostro de Ayanna a la luz de la lámpara, vio algo que detuvo sus pensamientos de pánico en seco. Ella no se estaba regodeando sobre su predicamento. No estaba enojada o vengativa. Se veía casi triste, como si estuviera viendo a un hombre darse cuenta demasiado tarde de lo que sus elecciones habían causado. ¿Por qué?, le preguntó. ¿Por qué no luchaste? ¿Por qué no me dijiste quién eras? Porque, dijo tranquilamente,
Quería ver qué tipo de hombre realmente eras. Mi padre me enseñó que el carácter de una persona se revela no por su fuerza, sino por cómo tratan a aquellos que no pueden defenderse. Afuera, el canto llegó a un crescendo, y Pluma de Cuervo puso su mano en la manija de la puerta. La tribu se impaciente. Debes elegir ahora o ellos elegirán por ti. Sila cerró sus ojos, sabiendo que cualquier decisión que tomara en los próximos segundos determinaría si vivía o moría como un hombre digno de respeto. Silas abrió sus ojos y miró sus manos. Las mismas manos que habían agarrado la muñeca de Ayanna sin permiso, las mismas manos que la habían forzado a trabajar mientras ella le suplicaba que se detuviera. Por primera vez en años, las vio claramente por lo que eran. No las manos de un hombre de negocios exitoso, sino las manos de un hombre que tomaba lo que quería porque podía. La prueba de la naturaleza salvaje, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Pluma de Cuervo asintió una vez como si hubiera esperado esta elección. 3 días, 3 noches, comenzarás al amanecer mañana. Si regresas a este lugar vivo y entero, mi hija será tu esposa y serás mi hijo. Y si no regreso, entonces tus huesos enseñarán a los coyotes que algunas deudas solo pueden ser pagadas con sangre. Ayanna se acercó más a Silas, lo suficientemente cerca para que pudiera ver las motas doradas en sus ojos oscuros. Me preguntaste por qué no luché Tei Dyer ahora, porque mi abuela tuvo una visión sobre este día cuando nací. Vio a un hombre blanco que me tocaría sin permiso y vio lo que vendría después. Silas sintió su garganta apretarse, que vio 2 senderos. En uno, el hombre correría como un cobarde y yo viviría mi vida en vergüenza. En el otro, encontraría coraje que no sabía que poseía. Y ambas, nuestras vidas, serían cambiadas para siempre. Las palabras golpearon a Silas como golpes físicos. Había pensado que todo esto era coincidencia, mala suerte, estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Pero Ayanna le estaba diciendo que todo esto había sido previsto, que sus elecciones habían sido observadas y esperadas desde antes de que él naciera. Eso es imposible. ¿Cómo podría alguien saber? Mi abuela vivió hasta los 97 años, interrumpió Ayanna, me enseñó que el futuro no está fijo como piedra, sino que fluye como agua. Cada elección crea nuevas corrientes, nuevas posibilidades. Tu elección hoy determinará qué futuro se vuelve real. Afuera, el tamborilleo se detuvo abruptamente. En el silencio repentino, Silas podía escuchar su propio corazón retumbando en sus oídos. Pluma de Cuervo se movió hacia la puerta y el tiempo para preguntas había terminado claramente. No tendrás armas, dijo el jefe sin voltear. No comida, no agua, no herramientas, excepto tus manos y cualquier sabiduría que poseas. La naturaleza salvaje probará no solo tu cuerpo, sino tu espíritu. Muchos hombres entran a los terrenos sagrados. No todos emergen como hombres. La puerta se abrió y el aire fresco de la noche se precipitó hacia el puesto comercial. Más allá del umbral, Silas podía ver el círculo de guerreros esperando a la luz de la luna. Cada rostro estaba pintado con patrones blancos y rojos que parecían símbolos de guerra y muerte. Pero sus expresiones no contenían odio. Solo la gravedad solemne de hombres siendo testigos de un ritual antiguo. Ayanna caminó hacia un cofre de madera en la esquina de la tienda y retiró algo envuelto en piel de ciervo suave. Lo desenvolvió cuidadosamente, revelando un pequeño pedazo de hueso tallado colgando de un cordón de cuero. Esto perteneció a mi abuela, dijo, acercándose a Silas. Lo usó a través de 77 inviernos y nunca falló en traerla a casa. Se lo extendió. Si verdaderamente deseas probarte digno, ganarás el derecho de usarlo. Silas miró el simple collar entendiendo que ella le estaba ofreciendo mucho más que solo protección. Le estaba ofreciendo una oportunidad de convertirse en algo mejor de lo que había sido. Pero primero, tenía que sobrevivir 3 días en país que había matado a hombres más fuertes que él. Él solo apenas había salido cuando Pluma de Cuervo llevó a Silas al borde del territorio sagrado. El jefe señaló hacia una línea de picos dentados que se alzaban como dientes rotos contra el cielo matutino. Entre aquí y allá yacían millas de desierto, cañones rocosos y naturaleza salvaje que había reclamado las vidas de cazadores experimentados. «Vas solo desde aquí», dijo Pluma de Cuervo. «Sigue los viejos senderos de ciervos hacia el norte,
hasta que llegues al círculo de piedras en pie. Toca la piedra central con tu mano desnuda, luego regresa. 3 días, 3 noches. Silas miró hacia abajo a su ropa suave de comerciante y botas de ciudad, ya sabiendo que no durarían un día en este país. ¿Qué pasa si me pierdo? Entonces, mueres perdido. La expresión del jefe se suavizó casi imperceptiblemente. Pero si verdaderamente deseas ganar el respeto de mi hija, encontrarás tu camino. El miedo hace a los hombres débiles. El propósito los hace fuertes. Con eso, Pluma de Cuervo montó su caballo y cabalgó de vuelta hacia el campamento, dejando a Silas solo con nada más que la ropa en su espalda y el peso de sus elecciones, presionando hacia abajo como el sol del desierto. El primer día casi lo mata. Sus botas frotaron ampollas que se reventaron y sangraron. Su garganta ardía de sed al mediodía y pasó horas preciosas buscando agua en lugar de hacer progreso hacia los picos distantes. Cuando cayó la noche, se acurrucó detrás de una roca, temblando cuando la temperatura cayó 40 grados de su altura diurna. Pero algo pasó durante esa primera noche miserable. Mientras Silas yacía ahí, escuchando coyotes aullar en la oscuridad, comenzó a pensar sobre el rostro de Ayanna cuando le había rogado que no la tocara. El miedo real en sus ojos, la forma en que se había quedado quieta y silenciosa cuando él la había agarrado, como un pequeño animal atrapado por un depredador. Por primera vez en su vida adulta, Silas sintió vergüenza genuina por algo que había hecho. El segundo día fue peor. Sus labios se agrietaron y sangraron. Sus manos estaban desgarradas en carne viva por escalar sobre rocas filosas, pero siguió moviéndose hacia el norte, impulsado por algo más fuerte que las quejas de su cuerpo. Cada paso hacia esos picos distantes era un paso alejándose del hombre que había forzado a una mujer joven a trabajar contra su voluntad. En la segunda noche, encontró agua en un pequeño manantial escondido entre 2 rocas. Mientras bebía, cuidadoso de no desperdiciar una sola gota, pensó en todas las veces que había dado las cosas por sentado. Agua di su pozo, comida de sus estantes, poder sobre personas que no podían defenderse. El tercer día amaneció claro y frío. Silas llegó a una cresta y los vio en la distancia. 7 piedras antiguas dispuestas en un círculo perfecto, cada una más alta que un hombre. Se veían como guardianes observando el valle, más antiguas que cualquier asentamiento, más antiguas que cualquier ley, excepto las escritas en corazones humanos. Llegó al círculo cuando el sol tocó el horizonte occidental. La piedra central era granito suave, desgastado por incontables manos que la habían tocado antes que la suya. Cuando Silas presionó su palma contra su superficie, sintió la frescura filtrarse en su piel ardiente. Ahora venía la parte más difícil. 3 días de regreso sin comida y solo el agua que pudiera encontrar a lo largo del camino. Silas se desplomó en el puesto comercial exactamente cuando el sol se puso en el tercer día. Su ropa estaba desgarrada en harapos, su rostro quemado oscuro por el sol del desierto, y sus manos estaban cortadas tan mal que dejaron huellas sangrientas en los escalones de madera. Pero estaba vivo, y más importante, había cambiado. Pluma de Cuervo y Ayanna habían estado esperándolo. El jefe se arrodilló junto a Silas y examinó sus heridas con el ojo practicado de un guerrero que había visto hombres probados por la naturaleza salvaje antes. «Te ves como la muerte», dijo Pluma de Cuervo. Pero había algo en su voz que no había estado ahí antes, algo que podría haber sido respeto. «¿Me siento peor que la muerte?», Silas graznó a través de labios agrietados. «Pero lo logré. Toqué la piedra». Ayanna le trajo agua, apoyando su cabeza mientras bebía lentamente. «Dime qué aprendiste allá afuera». Silas la miró y ella vio que sus ojos eran diferentes ahora. La arrogancia se había ido, quemada por 3 días de enfrentar su propia mortalidad. En su lugar había algo más difícil de definir. Humildad, ves, o el comienzo de sabiduría. «Aprendí que he estado tomando cosas que no eran mías toda mi vida», dijo tranquilamente. «Agua, comida, seguridad, tu dignidad». Luchó por sentarse, haciendo muecas mientras sus manos desgarradas presionaron contra los escalones de madera. «Aprendí que ser lo suficientemente fuerte para tomar algo no significa que merezcas tenerlo». Pluma de Cuervo se levantó y caminó hacia donde su caballo esperaba. De sus alforjas, retiró un paquete de ropa limpia y un par de
Mocasines hechos de piel de ciervo suave. Estos pertenecían a mi hermano menor, dijo el jefe. Murió luchando para proteger nuestro campamento de invierno de atacantes. Era un buen hombre que entendía que la verdadera fuerza viene de proteger a otros, no de dominarlos. Ancilas aceptó la ropa con manos temblorosas. Estoy honrado, pero necesito preguntarles algo a ambos. Miró entre padre e hija. Sé que tengo que casarme con Ayanna ahora. Sé que es la ley, pero necesito que ella sepa que pasaré el resto de mi vida ganando el derecho de llamarme su esposo. Nunca más tomaré algo de ella que no me dé libremente. Ayanna estuvo callada por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz era firme pero no cruel. Has probado que puedes sobrevivir en la naturaleza salvaje. Ahora debes probar que puedes sobrevivir en un matrimonio construido sobre respeto en lugar de fuerza. Aprenderé su idioma, dijo Silas, sus costumbres, sus formas de ver el mundo. Trabajaré cada día para convertirme en el tipo de hombre que merece pararse junto a la hija de un jefe en pluma de cuervo. Asintió lentamente. Las palabras son viento hasta que se vuelven acciones. Pero has tomado el primer paso en un camino muy largo. Amontó su caballo y los miró a ambos. La ceremonia se llevará a cabo cuando la luna esté llena. Hasta entonces, vivirás con nuestra gente y probarás que tu transformación es real. No solo algo que usas como ropa nueva. Mientras el jefe se alejó cabalgando, Ayanna ayudó a Silas a ponerse de pie. Estaba débil y herido, pero por primera vez desde que ella había entrado a su tienda, la miraba con respeto genuino. Sé que no puedo borrar lo que hice, dijo, pero te prometo esto. Cada día por el resto de mi vida trataré de ser digno de la segunda oportunidad que me has dado. Ana y Ana asintió. Why en sus ojos el vaio no amor, sino algo que podría crecer en eso, dado tiempo y paciencia, y la elección diaria de ser mejor de lo que había sido antes. Las semanas que siguieron fueron las más difíciles de la vida de Silas, pero también las más significativas. Vivió en una tienda pequeña en las afueras del campamento tribal, ganándose lentamente la confianza de un pueblo que tenía todas las razones para despreciarlo. Cada mañana se despertaba antes del amanecer para ayudar con las tareas del campamento. Acarreaba agua, cuidaba caballos, reparaba herramientas y hacía cualquier trabajo que le fuera dado sin quejarse. Los niños de la tribu fueron los primeros en aceptarlo. Curiosos sobre el hombre blanco que había sobrevivido a la prueba de la naturaleza salvaje. Le enseñaron palabras en su idioma, se rieron de sus errores de pronunciación y gradualmente comenzaron a incluirlo en sus juegos. Los guerreros fueron más cautelosos, observando cada movimiento, esperando alguna señal de que revertiría sus viejas costumbres, pero fue Ayanna quien proporcionó la prueba más difícil. Cada tarde se sentaba con él junto a la fogata del campamento y le enseñaba las tradiciones de su pueblo, las historias que daban forma a su comprensión del mundo, las canciones que conectaban a los vivos con sus ancestros, las leyes no escritas que gobernaban cada interacción. Nunca fue cruel, pero tampoco fue fácil con él. Si no lograba entender un concepto, ella lo haría repetir la lección hasta que quedara claro. En tu mundo, le dijo una noche, mientras las estrellas emergían sobre las montañas, los hombres toman esposas como posesiones. En el nuestro, un esposo y esposa son socios, cada uno trayendo diferentes fortalezas al matrimonio. Si no puedes verme como tú igual, entonces no estás listo para llamarte mi esposo. Silas había asentido, entendiendo que cada día con esta gente era una educación en formas de vivir que nunca había considerado. Había pasado años creyendo que la fuerza y la riqueza eran las medidas de un hombre. Ahora estaba aprendiendo sobre honor, respeto y la responsabilidad que viene con el poder. La luna llena llegó más rápido de lo que había esperado. El día de la ceremonia, Silas se despertó antes del amanecer, no por hábito esta vez, sino por nervios. Había sobrevivido la prueba física. Había ganado un grado de aceptación de la tribu, pero aún se sentía como un extraño, pretendiendo entender una cultura que había tomado siglos desarrollarse. Ayanna lo encontró sentado junto al río que corría a través del campamento, observando el agua fluir sobre las rocas. ¿Tienes miedo?, preguntó, sentándose a su lado. Admitió a no de la ceremonia, sino de fallar, de no ser el hombre que prometo ser hoy. Ella sintió como si hubiera esperado esta respuesta
El miedo es bueno. Significa que entiendes lo sagrado de lo que estamos haciendo. Un hombre sin miedo es un hombre sin sabiduría. La ceremonia fue simple pero profundamente significativa. Mientras el sol se ponía, toda la tribu se reunió en un círculo alrededor de una fogata sagrada que había ardido durante generaciones. Pluma de Cuervo se levantó y habló en su lengua nativa, sus palabras llevadas por el viento nocturno. Aunque Silas no pudo entender cada palabra, captó el sentido. Este era un momento de transformación, no solo para él y Ayanna, sino para toda la comunidad. Cuando llegó el momento de intercambiar votos, Silas habló tanto en inglés como en el idioma tribal que había estado aprendiendo, sus palabras simples pero desde el corazón. Prometió proteger no solo a Ayanna, sino a todo su pueblo. Prometió honrar las tradiciones que estaba adoptando y prometió recordar cada día por el resto de su vida la lección que había aprendido, que la verdadera fuerza viene no de tomar lo que quieres, sino de ganar lo que mereces. Ayanna habló después, sus votos un puente entre dos mundos. Prometió ser paciente mientras él aprendía, ser su maestra cuando fuera necesario, y ser su compañera en el viaje de construcción de una vida juntos. Pero también dejó claro que esperaba que él creciera en el hombre que había vislumbrado durante su prueba en la naturaleza salvaje. Mientras intercambiaban collares simples hechos de turquesa y plata, Silas sintió el peso de su nueva vida asentándose sobre él. Ya no era el comerciante que establecía sus propios términos y tomaba lo que quería. Era parte de algo más grande, un hombre con responsabilidades hacia su esposa, su nueva familia y una comunidad que había elegido darle una segunda oportunidad. Los meses que siguieron trajeron desafíos que Silas nunca había anticipado. Vivir como parte de una tribu nómada significaba abandonar la comodidad y seguridad que había conocido toda su vida. Cuando la tribu se movía siguiendo las manadas de búfalos, él empacaba sus pocas posesiones y caminaba junto a los demás, aprendiendo a leer el clima y la tierra de formas que nunca había necesitado entender como comerciante. Su relación con Ayanna se desarrolló lentamente, construida sobre respeto mutuo en lugar de pasión. Ella fue paciente con sus errores, pero firme en sus cuando él olvidaba alguna tradición tribal o hablaba sin pensar, ella lo corregiría quietamente, recordándole que cada acción reflejaba no solo en él, sino en su matrimonio y su lugar en la comunidad. El amor, le dijo una noche, mientras yacían bajo un mar de estrellas que parecía extenderse hasta la eternidad, no es algo que se toma, es algo que se cultiva, día tras día, elección tras elección. En mi cultura, los matrimonios más fuertes son aquellos donde los esposos eligen amarse mutuamente cada mañana. Silas había sentido, entendiendo que su matrimonio sería diferente a todo lo que había imaginado anteriormente. No sería la conquista que había pensado que era el amor, sino una sociedad construida sobre la confianza que había aprendido tan dolorosamente a valorar. Un año después de su matrimonio, mientras Silas enseñaba a los niños de la tribu las matemáticas básicas que había aprendido como comerciante, se dio cuenta de que ya no extrañaba su vida anterior. El puesto comercial, con su poder solitario sobre clientes desesperados, parecía una existencia hueca comparada con la riqueza de conexiones que había encontrado en su nueva vida. Ayanna, ahora embarazada de su primer hijo, lo observaba con algo que finalmente podía reconocer como amor, no el tipo dramático e impulsivo de las historias, sino algo más profundo, el amor que viene de ver a alguien elegir convertirse en una mejor versión de sí mismo cada día. ¿Alguna vez te arrepientes? Una tarde mientras preparaban el campamento para otra mudanza, Silas consideró la pregunta cuidadosamente. Mirando a los niños jugando cerca de los caballos, las mujeres trabajando juntas para preparar la cena, los hombres planeando la ruta del día siguiente con respeto mutuo y propósito compartido. Me arrepiento de cómo comenzó todo, dijo finalmente. Me arrepiento del dolor que te causé, del hombre que era cuando te toqué sin permiso, pero no me arrepiento de dónde nos llevó. No me arrepiento de aprender que hay formas de vivir que nunca supe que existían. Ayanna sonrió, la primera sonrisa verdaderamente feliz que él había visto de ella. Entonces mi abuela tenía razón. Vio el camino que tomaríamos ambos de nosotros. Vio que algunas heridas pueden convertirse en puertas
si estamos dispuestos a caminar a través de ellas. Mientras el sol se ponía sobre las montañas distantes, Silas puso su brazo alrededor de su esposa embarazada y miró hacia el futuro que habían construido. No Syria Faisal, criar niños entre dos culturas, navegar los desafíos de un mundo cambiante donde los pueblos nativos enfrentaban creciente presión de los colonos blancos, pero lo enfrentarían juntos, como iguales, como socios, en una vida que había comenzado con violencia, pero había florecido en algo hermoso. Esa noche, mientras Ayanna se dormía a su lado, Silas se mantuvo despierto un poco más, pensando en el hombre que había sido y el hombre que estaba convirtiéndose. El cambio se dio. Cuenta. No era un evento único, sino un proceso de toda la vida. Cada día traía nuevas oportunidades de elegir el honor sobre la conveniencia, el respeto sobre el poder, el amor sobre el control, y cada día elegiría ser digno de la segunda oportunidad que esta extraordinaria mujer y su pueblo le habían dado. Espero que hayas disfrutado esta poderosa historia de redención y transformación. Si te gustó ver cómo un hombre puede cambiar completamente cuando enfrenta las consecuencias de sus acciones, dale me gusta a este video y suscríbete al canal para más historias épicas del oeste que exploran temas profundos de honor, justicia y crecimiento personal. ¿Qué piensas de la transformación de Silas? ¿Crees que la gente realmente puede cambiar tan dramáticamente? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Y si quieres más historias como esta, que combinan acción del oeste con lecciones de vida profundas, asegúrate de activar las notificaciones para no perderte nuestras próximas publicaciones. Tu apoyo significa todo para nosotros.